Gracias amigos, ya estamos en comunicación con nuestro queridísimo contador Rolando Colchado Valenzuela y la siempre interesante, ilustrativa e interesante sección de retrospectiva financiera, como así la hemos aquí designado, porque es lo que hace mi querido Rolando: análisis acuciosos, concienzudos de varias de las cuestiones financieras y económicas en México y en el mundo. ¿Cómo estás, querido Rolando? Qué gusto saludarte ¿Qué nuevamente. tal, Jorge? El gusto es para mí. Muy buenos días. Buenos días, amigas y amigos. Qué gusto nuevamente estar con ustedes. Ahora Adelante. voy a hablar sobre los antecedentes de lo que es el acuerdo en el que se maneja una sola moneda, que es el euro, con algunos países de Europa. De hecho, voy a hacer un poco de antecedentes, regresarme un poco a través del tiempo, para hacer la retrospectiva financiera de lo que ahorita actualmente es el euro y los errores que se están cometiendo. Desde que se terminó con el patrón oro, hubo mucho desconcierto en los países europeos y entonces se les elevó la inflación en muchos de los países de la zona. Sin embargo, en marzo de 79, 8 países crearon el sistema monetario europeo, en el cual acordaron que iban a establecer sus tipos de cambio en forma coordinada, que eso era lo correcto. O sea, no se puede manejar un solo tipo de cambio para países con diferentes inflaciones. Pero sí, lo ideal, lo que en esa época se acordó, fue que el ajuste fuera en forma coordinada. En septiembre de 85, los 7 grandes acuerdan revaluar su moneda para apoyar a los Estados Unidos. Les quiero decir que eso no va a aparecer en ningún diario, en ninguna noticia. Eso lo comentó uno de los directivos de Francia en las juntas que tenemos en Escuerdi, porque uno de sus familiares tenía un puesto muy alto en Francia, y entonces él participaba en la junta de los 7 grandes. Entonces, en 1985 acordaron revaluar sus monedas, los países de la zona euro y los 7 grandes, para apoyar a Estados Unidos para que se recuperara su economía. Y entonces tuvo mucho éxito, pero lógicamente tuvo un efecto negativo, sobre todo en Japón, la revaluación de sus monedas. Posteriormente se tuvo el acuerdo de Maastricht en Holanda en 1992, en el cual se acordaron varios puntos importantes. Por ejemplo, que sus déficits fiscales no superen el 3% del PIB. Vamos a ver una tabla para que vean que ya los excedieron por mucho. Que la deuda pública no sea mayor al 60% del PIB. Y diferentes puntos que se acordaron. Ya para 1998 se acordó manejar una sola moneda. Inicialmente se quería empezar con el ECU y se acordó que iba a ser el euro. Y uno de los puntos importantes es que se iba a establecer un banco central que iba a coordinar las políticas monetarias de los países que pertenecieran a la comunidad euro, y se llamó el Banco Central Europeo. Inicialmente iniciaron 11 países, dentro de ellos Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal. Posteriormente se incorporaron otros 8 países, que son en 2011 Grecia, en 2007 Eslovenia, en 2008 Malta y Chipre, en 2009 Eslovaquia, en 2011 Estonia, en 2014 Letonia y en 2015 Lituania. ¿Cómo lo hicieron para cambiar? Porque cada quien tenía sus diferentes monedas con su equivalencia. Lo que hicieron fue adoptar el tipo de cambio que manejaba cada quien con el dólar. Entonces, por ejemplo, Alemania, que manejaba el marco, se acordó que un marco, se requerían 1.95 marcos, que era equivalente a un euro. En Holanda,
su moneda era el dólar y se acordó que 2.20 iba a ser la equivalencia del dólar, su moneda, con el euro. En Portugal su moneda era el escudo y se acordó que 200 escudos iban a equivaler a un euro. En España su moneda era la peseta y se acordó que 166.38 iba a equivaler a un euro. Desafortunadamente, cuando establecieron ese tipo de equivalencias, no tomaron en cuenta que ya había disparidad. O sea, esto es muy sencillo y desafortunadamente los expertos no lo entienden, pero se lo explico en forma muy rápida. Vamos a ver que yo tengo un país que tiene un producto que vale 1,000 pesos, que al cabo de 10 años tiene una inflación del 80%, y vamos a ver otro caso de un país que tiene una inflación únicamente del 10%. Entonces, lógicamente, ese producto de 1,000 pesos para el producto, le vamos a llamar A, del país A, pues ya su valor por la inflación es 1,800 pesos. Y el ejemplo B, si tuvo una inflación del 10%, pues su valor por la inflación es 1,100 pesos. Si yo los divido sobre el mismo tipo de cambio, pues el país A va a equivaler a 180 euros, mientras que el país B únicamente 110 euros. ¿Eso qué significa? Pues que el país cuya valor es más bajo, pues va a ser más competitivo y va a poder tener mayores utilidades, además de que las inversiones se van a canalizar a ese país, porque es un país más económico. Cuando se terminó el patrón oro en 1971 y cada país manejó su política monetaria, yo hago análisis sobre el valor que tienen en base a $1,000, o sea, yo parto de $1,000 y lo voy llevando a valores reales. En base a ese cálculo, lo podíamos ver en la gráfica que se mostraba anteriormente, ya había una diferencia muy importante en precios por efecto de las inflaciones diferentes de cada país. Por ejemplo, Alemania, si lo comparamos contra Estados Unidos, tenía un valor, una subvaluación del 1.91%. España, su moneda estaba revaluada ya un 29.13%. Grecia un 38.48%, a pesar de que entró hasta el 2001. Italia una subvaluación de 7.54%. ¿Eso qué significa? Que en forma interna los precios de los productos de los países que formaban parte de la comunidad económica del euro ya eran diferentes, y es la causa por la cual España y Grecia son los países que se les complicó más la crisis debido a que sus productos estaban más elevados. Por ejemplo, España un 29.13%, que son más de un 30% contra Alemania, que es muchísimo. En la zona euro una variación de precios del 30% es muchísimo. Ahora Grecia, imagínense, 38% de sobrevaluación, con una subvaluación de Alemania de 1.91, pues ya es el 40% de sobrevaluación. Ante eso, las empresas de Grecia y de España ya quedaban fuera de competencia en la zona euro. Claro. Y adicionalmente, los genios del Fondo Monetario Internacional se les ocurrió revaluar el euro. Por ejemplo, del 2003 al 2007 empezaron a revaluar el euro, llegando a estar en 2007 un 57% arriba del dólar. Imagínense que mis precios, por esa revaluación de la moneda, ya hemos visto que al revaluar una moneda se elevan mis precios. En la dimensión de la globalización, pues, los precios de toda la zona euro se elevaron. ¿Eso qué originó? Que pues quebraran muchas empresas, que muchas personas se quedaran sin sus casas que estaban pagando, sin su empleo. Hubo personas que se suicidaron ante la desesperación de la crisis económica. Y de eso no lo asumen las autoridades del Banco Central Europeo, que son los responsables de ese error tan grave. Pero yo pensé que ya habían aprendido que,
revaluaron el euro un 57%, lo empezaron a devaluar, pero otra vez lo empezaron a revaluar, y por ejemplo en febrero ya estaba un 25% arriba del dólar, cuando al inicio, cuando empezó en enero de 99, ya la moneda euro estaba abajo del dólar. Entonces las autoridades y los gobiernos no están entendiendo lo importante que es manejar adecuadamente un tipo de cambio. Por ejemplo, todos saben que China está subvaluada, pero no saben cuánto. Nadie lleva un análisis o un control de los precios a nivel internacional que se originan por el adecuado o inadecuado manejo del tipo de cambio. Si pudiéramos ver la siguiente gráfica, el siguiente cuadro, perdón, ahí es un cuadro que muestro el pasivo de los países con relación a su PIB. Por ejemplo, tenemos el PIB de México, que son millones de dólares, o sea, 1.150.000 millones de dólares, mientras que, por ejemplo, Estados Unidos, su PIB es 18 veces más elevado, son 18.6 billones de dólares. China, su PIB es un poco más bajo. Sin embargo, si analizamos sus reservas de China, que están en la parte de abajo, comparen las reservas de China, que son 3 billones punto 158, contra Estados Unidos, que únicamente tiene 112.250.000 millones de dólares, contra 172.000 millones de dólares de México, contra 3.096 millones de Grecia y 58.380.000 millones en España. Entonces, China, a través de abaratarse, ha logrado incrementar sus reservas, incrementar sus exportaciones. Actualmente China exporta más que Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos es un gran consumidor, entonces por eso su PIB es más elevado. Pero si tomamos la cuenta financiera y le quitamos la inversión extranjera directa, porque son inversiones que están en cada país en empresas que es difícil que se vayan de forma rápida, tenemos que la deuda de México representa el 52.36 del PIB, la de España el 184.80, la de Grecia el 237.90. Acuérdense que habían acordado que no iba a pasar el 60%. Francia el 265%, Italia el 138%, Alemania el 156% del PIB y Portugal el 205% de su deuda con relación al PIB. Esto se muestra en la siguiente gráfica, que es el mismo caso de México. Están confundiendo el tipo de cambio con una mercancía como si fueran ejotes, frijoles, garbanzos. De que en México lo fija la oferta y la demanda, en Europa lo fija el Banco Central Europeo, pero sin pleno conocimiento de lo que causa las devaluaciones y revaluaciones del euro. Entonces, en la siguiente gráfica podemos ver las alzas y las bajas de los $1,000 a valor real en la zona euro. Si se fijan, las altas y las bajas, sí la podemos ver, ¿no? Ajá. ¿Cuál es la tercera? Sí, es la siguiente gráfica donde aparece las variaciones de precios partiendo de $1,000. Sí, la tercera. Esa. ¿Sí? Ahí está ya. Es que tienes un pequeñito delay en lo que ves el video. Ya está en pantalla, pero todavía no lo ves perfecto. Tú. Ahorita sí, se ve China está abajo de todo. Sus precios están mucho más bajos a nivel internacional y es la razón por la cual está creciendo tanto China. Y muchas empresas prefieren producir desde China porque produce más barato. Pero vean los países de la zona euro como Alemania, España, Irlanda, Portugal, Holanda. Vean los brincos, las alzas y las bajas de esos $1,000 a valores reales. Pero lo que es de llamar la atención es lo que comentaba, que en 2003
empezaron a revaluar el euro y se empezaron a elevar los precios de todos los bienes y servicios producidos en la zona euro, a tal grado que las tasas de desocupación se elevaron a porcentajes que ni en la posguerra habían tenido. Fíjate nada más. Por ejemplo, España tiene 46 millones de habitantes. Había 6 millones de desempleados. Si consideramos que un trabajador depende en 4 personas, quiere decir que más de la mitad de su población no tenía trabajo. Perdieron su empleo gracias al inadecuado manejo y el establecimiento de políticas monetarias en las que no están visualizando los precios a nivel internacional. Lo importante y lo que no se está viendo es de que es muy importante analizar y ver los precios de los bienes y servicios de mi país en relación con otros países, y no que tengamos esas subidas y bajadas como pasa en la zona euro, como pasa en México, como está pasando en muchos países donde se está manejando el tipo de cambio pues sin analizar y sin visualizar que el tipo de cambio mueve mis precios a nivel internacional. Por ejemplo, hace poco salió la información de la balanza comercial en México, que durante el primer semestre del 2018 aumentó el déficit en relación con el primer semestre del 2017. Y eso ya lo había comentado. Lo que pasa es que cuando entró Trump a la presidencia se devaluó el peso, y al devaluarse se abarataron todos los bienes y servicios. Después se empezó a revaluar el peso y lógicamente nuestros bienes y servicios se empiezan a elevar. Claro. Y la primera variable donde se muestra esa variación de precios es en la balanza comercial. En otras pláticas les voy a mostrar cómo al yo estar variando mis precios a nivel internacional, la variable que inmediatamente refleja ese efecto es la balanza comercial, y después el resto de las variables de cada país. Pero eso... Yo creo que lo complicado, Rolando, es pregunta para ti que le sabes, pues esa transformación de afrontar así las devaluaciones. Digo, China lo hizo de una manera muy dolorosa, entonces basar la economía así prácticamente en el subvaluación del tipo de cambio, en las devaluaciones, sería muy costoso, casi insoportable, ¿no? Para las economías familiares. Mira, lo que pasa, en la siguiente plática platico un poco sobre mi experiencia en Square. ¿Cómo podríamos hacer esa variación? Digo, porque tiene mucha lógica todos los planteamientos que siempre nos has planteado. En primer lugar, pero tenemos, por ejemplo, nosotros una economía tan dolarizada, ¿no? Por así decirlo, que si nos vamos a 25 pesos, por ejemplo, por dólar, pues me imagino los beneficios, por ejemplo, para las zonas turísticas, ¿no? Imagínate, pues se nos llena de turistas extranjeros, les van a servir aquí muchísimos sus dólares, como siempre, bueno, de por sí, o sus euros, ¿no? Pero nos vendría el coletazo por otro lado, ¿no? Por la gasolina, me imagino, por ejemplo, ¿no? Que la compramos en dólares, y todos los productos y todo lo de exportación, que vamos al súper y que cada día nos cuesta más. Esa es la incógnita que te quería yo plantear desde hace algunas sesiones, porque digo, sí se ve mucho aquí la lógica con la que apuntas esto, pero ¿cómo pudiéramos hacer ese trasvase, digamos, ¿no? Mira, lo que pasa es que por no manejar adecuadamente el tipo de cambio, de repente crisis y devaluaciones muy importantes. Sí. Por ejemplo, la de 1982, en la que López Portillo, con una inflación del 1000%, quiso mantener fijo el tipo de cambio. Entonces, lógicamente, pues de que se encarecen todos los productos mexicanos y nos quedamos sin divisas. Y entonces, por la escasez, o sea, ahí no hay de que yo lo planeé o de que yo de proteger a mis empresas. Se me acabaron las divisas y se devaluó la moneda. Entonces, ya tuve el efecto de la devaluación, pero deberían de controlar ese baja en el tipo de cambio, ese incremento en el tipo de cambio, para irlo manejando, para que no nuevamente nos revaluáramos, porque por eso se hacen los ciclos. Por ejemplo, voy a comentar en la siguiente plática mi época en la que estuve en Square D. Yo estuve de 1985 a 1990.
En 1985 éramos un país muy barato y eso permitió que la economía de México se fuera recuperando. Pero llegan los presidentes, los grandes estrategas, y entonces tratan de que el peso recupere su valor, y entonces empiezan otra vez a elevar los precios. Se elevan los precios, se nos acaban las divisas, como pasó en 94, y nuevamente otra devaluación y otra baja, porque no se maneja en forma inteligente el tipo de cambio. Muchos países lo han hecho, China lo hizo, la India igual, pero hay que hacerlo inteligentemente. Eso no quiere decir que ya ahorita yo mande mi tipo de cambio a 50 pesos, ¿no? O sea, sí. El mercado inicialmente sería traumático. La escasez de divisas va a originar que el dólar aumente de valor por la escasez, pero si ya tuve la devaluación, debo de controlar esa baja para permitir que mi país sea más competitivo y pueda lograr una recuperación. Lo malo es de que... Como hacía China con el yuan, ¿no? Lo bajaba voluntariamente, o sea, no por... No, pero ahorita ¿qué está pasando con Estados Unidos? Le aumentaron los aranceles a China, devaluó el yuan. Entonces, un comentario de Trump muy molesto dijo que no se valía, que por un lado la Fed aumentaba las tasas de interés, y al aumentar las tasas de interés se incrementa la inflación. Al incrementarse la inflación se incrementan de precio todos los productos norteamericanos. Entonces, ¿de qué sirve la exención de impuestos o poner barreras arancelarias si la inflación está elevando los precios de todos los productos norteamericanos? Y no solo eso, sino que China devalúa, y al devaluar abarata sus productos, con lo cual compensa el incremento por la... Ahí es donde se le va a revertir la chupachecha a Trump, ¿no? Exacto, igual Europa, a pesar de que se revaluó el 25% en febrero, se está devaluando, entonces lógicamente se están abaratando los productos de la zona euro contra los productos norteamericanos. Claro. Hay que se requiere ir analizando y controlando el tipo de cambio, no dejarlo que lo maneje el viento o las corrientes, sino que se tenga una mente inteligente que vaya manejando el tipo de cambio en la forma que más nos convenga, no que esté fluctuando. Tú pones una tienda o un restaurante y hoy cobra 10 pesos por un platillo, al otro día cuesta 15, lo baja a 8, a la media hora ya vale 7. Si vemos México desde el extranjero, y por ejemplo yo que trabajo en la parte de hoteles, un huésped que está en el extranjero reserva a un precio. Cuando viaja a México y están haciendo el check-in, y es otro precio diferente. Durante su estancia los precios se le están moviendo, y cuando se va es otro precio diferente en el check-out. Claro. ¿Por qué? Porque en su tipo de cambio está variando, pero no se dan cuenta que al variar mi tipo de cambio, varía todos los bienes y servicios que se producen desde México. Eso es lo que no se ve. Claro. Ahora, ¿por qué países con mayores problemas que México han logrado ese crecimiento? Gracias a que alguien toma la batuta y toma el timón de su país y maneja el tipo de cambio con inteligencia. Yo siento, definitivamente no es bueno que el tipo de cambio suba, pero si de repente ya sufrí una crisis y me devalué, pues debo de mantenerlo. México sería una potencia si hubiera aprovechado las devaluaciones y controlar su tipo de cambio, no que ni idea tienen qué hacer, sino que dejan que el mercado mueva el tipo de cambio, no una mente inteligente. Fíjate, por ejemplo, estamos cerca del principal consumidor del mundo, los Estados Unidos. Vean su PIB. Tenemos un clima de lo mejor. No creo que haya un país que tenga mejor clima que México. Estamos en una posición privilegiada. Pero ¿eso de qué ha servido? Si todo se ha tirado a la basura. Pues esa es la cuestión, mi querido Rolando. Esa es justo la cuestión de... Me recordó aquel chiste que decía, no, pues cuando la creación decía Dios, le voy a dar a México los mejores recursos del subsuelo, le voy a dejar el mejor clima, le voy a dejar litorales, playas, mares.
y reclaman entonces desde otros lados diciendo, ¡ay, le estás dando todo a ese país! Sí, pero espérate, deja ver las personas que voy a mandar para allá. Ups, ya les digo, se la torre, pero es la verdad. Hemos cometido muchos errores a través de los años y en el plano económico pues son innegables. Gracias, querido Rolando. Pues sí, ya en las próximas intervenciones nos seguirías dando poco a poco sobre esto. voy a ir mostrando con cifras. No son cosas que yo invente, son análisis en base a las cifras de los países. Y vamos a seguir analizando qué países están teniendo éxito a través de que tiene gentes pensantes en su gobierno, o personas que se desatienden, como por ejemplo decir, no, yo respeto la autonomía del Banco de México, yo el timón no lo muevo, yo nada más la parte interna me voy sobre los causantes cautivos, reduciendo salarios ya la voy a hacer. Sí, pero la economía de un país se maneja desde el Banco Central, ahí se fabrica el dinero y se genera inflación, se controla a los bancos y a las instituciones de crédito, se manejan las divisas que entran y salen del país, se establece la política monetaria. Entonces, ¿cómo es posible que yo sea responsable de la economía de mi país y permita que el partido de oposición lo maneje? Pero en fin, ese es un punto de vista y respeto la opinión y la forma de pensar y de ver de cada quien. Muy bien, mi querido Orlando, pues muchísimas gracias como siempre por esta intervención tan interesante e ilustrativa, y te esperamos el próximo miércoles con